Orando, déjenme orar y empezamos. Buen día a todos. Día de lluvia, cuesta un poco más llegar. Vamos a ir arrancando nosotros, así aprovechamos el tiempo mientras van apareciendo los demás. Padre, gracias por esta mañana. Hoy estamos agradecidos por la lluvia, Señor, tan necesaria para tu creación, y gracias, Señor, por tus bendiciones. Y Señor, estamos acá en este lugar también que tú has provisto para que podamos estar cómodos, tranquilos y dedicar este tiempo a seguir aprendiendo y crecer, Señor, en tu palabra. Gracias por la iglesia, gracias por cada hermano, gracias por la obra que tú estás haciendo en nuestras vidas. Nos asombra tu paciencia, misericordia y la forma en la que tú afirmas tu obra para tu gloria. Y pedimos, Señor, que sigas obrando, aún en este momento que vamos a hablar sobre la historia de tu pueblo, Israel, y aprender también lecciones que tienen que ver con nuestra vida hoy. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón dispuesto, sensible, a, Señor, crecer en confianza en tu palabra. Sigue, Señor, edificándonos para que podamos ser útiles en tus manos. Gracias por cada uno de los que están hoy acá y por los que vienen en camino. Y pedimos, Señor, por el avance de tu obra también en nuestra ciudad, en el lugar donde tú nos has colocado. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, vamos a ir a la clase 7 esta mañana. Y veo que varios están leyendo y haciendo las tareas. No sé cómo les está yendo con la lectura. Son lecturas sencillas, pero que van reforzando un cuadro, un panorama histórico y bíblico. Tal vez cuando lo ibas leyendo, una de las cosas que pensabas, bueno, esto es un repaso de las historias bíblicas que ya conozco muy bien. Yo pensé que estábamos estudiando una clase de historia. Es que eso es la historia bíblica, ¿no? La historia bíblica nos muestra con precisión cómo fue el mundo antiguo. Entonces, la verdad es que la arqueología no es que va a cambiar eso. Lo que hace es darnos algunos detalles, algunos elementos que son extra bíblicos, que nos ayudan a ver que la historia bíblica no está sostenida en mitos o en leyendas, en historias que fueron inventadas solamente para crear héroes y motivar al pueblo de Dios, sino que es histórico todo lo que tenemos en la Escritura. Entonces, una de las cosas que queremos es seguir ganando esa perspectiva histórica de la narrativa bíblica, y por eso estamos leyendo. Y hay algunas fotitos que también aparecen ahí, que son algunos de estos descubrimientos arqueológicos que confirman la historicidad bíblica. Bueno, de hecho, yo lo que les he estado señalando es que la historicidad de las Escrituras nosotros la creemos no porque la arqueología la respalde, sino porque la Biblia lo dice. Y no necesitamos ninguna fuente extra bíblica para creer que lo que la Biblia dice es verdad. Pero cuando vemos esos artefactos, hay algo especial en sentir que hay una conexión con esta historia y pensar estos lugares, esta foto, esta misma colina, o este cerro, o este elemento le perteneció a tal persona. Estaba esta semana investigando un poquito y veía algunos hallazgos que se hicieron en la ciudad de Jerusalén. Y por ejemplo, en Jerusalén, hace unos 20, 30 años atrás, en la década del 90, finales de la década del 90, se encontró un sello que era un sello personal del rey Ezequías. Y después, en el año 2015, hace menos de 10 años,
cerquita donde se encontró ese sello, se encontró otro sello que era el sello personal del profeta Isaías. Entonces vos decís, bueno, yo no tengo ninguna duda de que existió el profeta Isaías, pero poder ver ese sello atrás de una vitrina y pensar, este lo tuvo en la mano el rey Ezequías, aporta algo, ¿no? Aporta un sentido de cercanía a esas historias que no te lo daría solamente el relato. Entonces la arqueología es muy útil, es muy valiosa y preciosa para el creyente, pero no para confirmar la historia bíblica, sino justamente para crear ese vínculo, ese lazo cercano con estos eventos. Entonces, hoy vamos a hablar sobre el rey David y Salomón. La clase anterior estuvimos recorriendo un poquito la era de los jueces y vimos especialmente uno de los pueblos que en ese tiempo fue una piedra en el zapato para Israel y fueron los filisteos. Y vimos cómo los filisteos no solo existieron, sino que tenían características que hoy la arqueología nos muestra que, que nos hacen entender por qué funcionaban como funcionaban y la forma en la que los filisteos incidieron en la historia de Israel. Una de las grandes lecciones del tiempo de los jueces que remarcábamos la semana pasada es que las derrotas de Israel no tenían que ver con el poder de esos pueblos. Es verdad que los filisteos tenían armamento especial, que tenían técnicas de batalla que venían desde Macedonia o de la zona ahí de Grecia y que estaban mucho más adelantados que los cananeos en muchos sentidos, pero Israel no tuvo problema en vencer a los filisteos cuando estaba siendo guiada por Dios. El problema de Israel había sido siempre el que no confiaba en Dios y no honraba a Dios. Y al entregar su corazón a los ídolos, terminaba siempre volviendo al mismo patrón de decadencia, de destrucción. Y ese ciclo de los jueces duró mucho tiempo. Creo que fueron cerca de 400 años que duró ese periodo. Cuando terminó el periodo de los jueces, justo al final de la clase anterior, vimos la transición a la monarquía y veíamos por qué Israel quiso un rey y queremos alguien que nos defienda de nuestros enemigos. Y de nuevo esa imagen torcida, ¿no? De pensar, Israel vuelve una y otra vez a ser conquistada porque no tiene un rey. Y no es porque no tenía un rey, era porque Israel se rebelaba contra Dios. Pero Dios concede que Israel tenga el rey porque hay un plan que Dios tiene para Israel. Y es que un día un rey se levante para guiar a la nación de Israel, que sea nada menos que el Salvador, el Mesías prometido, Dios hecho hombre, que iba a cumplir las promesas que se venían haciendo desde el tiempo de Abraham para un reino que iba a bendecir al mundo entero. Entonces Dios concede eso y el primer rey es el rey Saúl. Y vimos los fracasos de Saúl, vimos el mismo problema que Saúl no resuelve, porque lo que Israel necesitaba no era un rey, lo que necesitaba era hombres y como nación vivir bajo el temor a Dios, en obediencia a la ley de Dios. Y Saúl no era eso. Saúl era un hombre que no temía a Dios y su obediencia era parcial y terminó en desastre. Y vimos cómo terminó aún muriendo por este pueblo, los filisteos. Así que eso nos permite hacer una transición ahora al rey David. Y tal vez hay muchas cosas que la Biblia nos va a hablar de David. Podríamos ver a David desde muchas ópticas. David es ese pastor de ovejas que va a terminar convirtiéndose en el rey. Su historia es una historia muy atractiva por la forma en la que, de manera tan inesperada, este don nadie de un campo perdido y olvidado se va a convertir no solamente en el rey, sino que en uno de los reyes más importantes de toda la historia de la humanidad, sin duda para Israel el rey más importante de toda su historia. Lo conocemos a David por el gigante que mató, lo conocemos por los salmos que escribió
Y David es un personaje también muy investigado por la arqueología. Hay muchos descubrimientos relacionados con David. Si uno investiga y googlea o busca, ¿no es cierto?, lugares históricos, ahí van a estar los lugares relacionados con David. El palacio de David, la tumba de David, la ciudad de David, las construcciones de David en diferentes formas, en diferentes lugares, han sido excavadas por lo importante que él es. Así que vamos a pensar un poquito en la historia del reinado de David. Ustedes se acuerdan que cuando David aparece en la escena, Saúl estaba todavía reinando y Saúl estaba lidiando con los filisteos. Y fue en ese contexto donde David va a aparecer y fue en el contexto de las victorias de David con los filisteos que su figura va a empezar a ganar preeminencia. Y claro, lo que hace a David distinto a Saúl es esta confianza que él tiene en el Señor. Lo que hace a David distinto es, él es un hombre conforme al corazón de Dios y ese temor reverente que él tiene a Dios hace que Dios respalde a David en todo lo que David hace. Entonces, David, se dice algo de él que no es nada común en la historia del mundo. Han habido muchos generales poderosos, muchos hombres que hicieron grandes hazañas épicas, pero de ninguno tenemos lo que David, se dice de David. David en toda su vida, desde que era un niño y empezó ahí con el ejército, con Goliat y en adelante, él nunca perdió una sola batalla, en ningún momento, en ninguna situación. Esta realidad respalda el principio que veníamos viendo de qué es lo que hace la diferencia en las bendiciones que va a recibir Israel. Bueno, el corazón, el temor a Dios. No es la habilidad, no es la fuerza, no son los recursos. David, como un niño, aprendió esto y Dios estuvo a su lado. Esa cualidad de David fue la que estaba en el corazón del desarrollo del el reino más grande de toda la historia de Israel. En el tiempo que David fue el rey, podríamos decir, Israel vivió su edad dorada. Nunca antes y nunca después, Israel vivió la clase de progreso y desarrollo en todas las áreas sociales, económicas, militares, que vivió bajo el gobierno de David. Y todo esto tiene que ver con un solo principio. David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y si bien David pecó y sus pecados trajeron grandes consecuencias a su vida, a su familia y a la nación de Israel, esta cualidad de su temor reverente a Dios hizo que David sea usado tremendamente por Dios. Entonces, si pensamos en las primeras etapas, ustedes se acuerdan que David nació en Belén, donde iba a nacer el Señor mucho tiempo después. Belén era un pueblo muy pequeño de pastores y David, en ese tiempo, Jerusalén no era una ciudad que estaba dominada por judíos, sino que era una ciudad dominada por cananeos todavía. Entonces Belén está ahí pegadita a esa otra ciudad. Y David, cuando empiece su carrera militar o empieza a ganar influencia, empieza a crear mucha presión para Saúl. Todo ese tiempo de tensión termina desenlazándose cuando Saúl muere y David va a ser puesto ahora en el trono. Desde ese momento en adelante es que va a empezar este reinado glorioso, este reinado, ¿no es cierto?, que yo decía es la edad dorada para Israel. El reinado de David comienza con David teniendo su capital en otro lugar, en Hebrón creo que era,
¿sí? Y fue en el tiempo de David que se va a conquistar la ciudad de Jerusalén. La ciudad de Jerusalén se va a convertir en el epicentro de Israel, pero solamente a partir de David. Por eso es que cuando David conquista esta ciudad, nunca esta ciudad había pertenecido a a ninguna otra tribu de Israel, y por eso se le va a dar el nombre de la ciudad de David. Entonces, David vino siglos después de que la tierra se repartió, entonces en un sentido no se le dio esta ciudad a él, pero esta ciudad pasó directamente de manos cananeas a las manos de Israel en el tiempo de David. Así que a partir de ahí, David va a hacer de Jerusalén su centro de operaciones. Y la ciudad va a empezar a crecer y va a empezar a convertirse en una ciudad capital de gran influencia. En esa ciudad David va a construir su palacio. Hoy en día una de las atracciones turísticas es ir y visitar las ruinas, el lugar donde estuvo construido este lugar. Se descubrió el siglo pasado, ¿se acuerdan que yo les conté que en el siglo XIX y siglo XX fue que se dio esta explosión de arqueología y muchos cristianos iban a investigar y encontrar cosas allá? Y bueno, ahí se descubrió este templo, este palacio. El palacio de David se descubrieron ahí muchos elementos, se descubrieron elementos de la vida cotidiana, aún comida todavía, los restos, digamos, las cosas que se investigaron, ayudaron a entender parte de cómo era la vida cotidiana, la vida social, el día a día. Hay artefactos, las distribuciones de los elementos. Y este era un palacio desde el cual sucedieron muchas de las situaciones bíblicas. ¿Se acuerdan cuando David en un momento tiene en su corazón construir el templo? Esto es lo que va a pesar en su corazón. Yo vivo en esta casa lujosa y el arca de Dios está puesta en una tienda con cortinas. Y bueno, hoy vos podés ir y entrar en esa sala, en ese lugar donde David dormía, donde David vivía. Entonces David empezó a desarrollar esa ciudad para convertirla en esa capital, ese centro para la nación de Israel. En los años que vinieron, después que él llegó al poder, él empezó una campaña de expansión militar. Y en una serie de batallas, él fue expandiendo el territorio de Israel hacia todos los lados, básicamente. ¿Se acuerdan que del río Jordán hacia el este estaban los moabitas? Y aún en tiempos de David, el territorio de Israel estaba sumamente reducido. Y aún dentro de los límites de lo que podrían haber pensado esto Israel, había muchas ciudades que seguían dominadas por cananeos. Tal vez un detalle para pensar bien de esta época. El concepto de país es un concepto que no existía en el mundo antiguo. El concepto de país es un concepto moderno. La nacionalidad, como nosotros la pensamos, recién surgió después del tiempo de la Reforma. O sea, estamos hablando hace 500 años atrás. Antes de eso, la idea de la sociedad no giraba alrededor de una identidad territorial como un país, sino alrededor de ciudades, lo que se conoce como ciudades-estados. Eran ciudades que controlaban un perímetro y había nobles, reyes, que estaban en esos castillos o en esos lugares, en esas ciudades fortificadas, y depende del tamaño de esa ciudad o el ejército de esa ciudad, era la extensión que se expandía, ¿no? Entonces, vos tenías el territorio de Israel, pero dentro del territorio que podríamos considerar fue dado a Israel, había ciudades que tenían autonomía y que eran cananeas. Entonces, lo que hizo David fue, por ejemplo, extender ese territorio del otro lado del Jordán, hacia la tierra de Moab. Hacia el norte, toda la zona que hoy sería Siria,
no Asiria, sino Siria, donde estaba la capital o la ciudad más importante que era Damasco, David también extendió el territorio hacia allá, hacia el sur, toda la zona que daba hacia Egipto y toda la zona de Arabia, donde estaban los amonitas, y había otros pueblos también. David fue avanzando intencionalmente para extender todos los límites de la tierra de Israel. ¿Con qué motivación? ¿Cuál era la razón por la que David estaba extendiendo todos estos límites? Bueno, ¿se acuerdan que David es un hombre, dijimos, conforme al corazón de Dios? Lo que eso significa es que David está apasionado por las mismas cosas que apasionan a Dios. ¿Y cuál es la agenda de Dios para Israel? Bueno, Dios le había dicho a Israel que Él le iba a dar todo este territorio. De hecho, le iba a dar el territorio desde el río Nilo hasta el río Éufrates. Toda esa región Dios se la había dado a Israel. Israel nunca la había conquistado por incredulidad. Nunca la había conquistado por rebeldía a Dios. Pero David es un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces David está pensando, todo este territorio debe ser consagrado a Dios. Y tiene que ser la tierra donde habite el pueblo de Dios para la bendición de todos los reinos del mundo. Entonces, lo que David tiene no es una ambición de poder, no está buscando riquezas, él está buscando la gloria de Dios. De hecho, cuando, por ejemplo, David en los Salmos escribe acerca de sus enemigos y él le pide a Dios que él destruya a sus enemigos, David no lo está pidiendo porque él quiere revancha personal, él no lo está pidiendo porque él quiere llegar a ser el rey más conocido del mundo, él lo está pidiendo porque él ama a Dios y los planes que Dios tiene. Y David sabe esto, para ese momento, para cuando él escribe los Salmos, él sabe que Dios a través suyo iba a traer al Mesías. Y a través suyo iba a traer el reino perdurable, que va a traer bendición al mundo entero. Y David sabe que hay una guerra espiritual. Él sabe que atrás de sus enemigos no hay solamente una ambición de poder de ellos, sino que hay un intento de Satanás de destruir la simiente prometida a Israel. Hay un intento de Satanás de frenar los propósitos de Dios. Entonces David, lo que él quiere no es una vindicación personal, lo que él quiere es que los planes de Dios se cumplan en este mundo. Entonces, cuando vos tenés un hombre que teme a Dios, que busca honrar a Dios y que se va a entregar con todas sus fuerzas a cumplir la agenda de Dios, no te sorprende ver que Dios está atrás de esto, trayendo bendición y progreso a este obrar. Porque esto es lo que Dios quiere hacer. Y entonces Dios va a obrar poderosamente a través de David. Así que David vence a todos sus enemigos. David no conoce la derrota en toda su vida. Y eso permite que las fronteras se extiendan a todos estos territorios. Internamente, David también va a lograr conquistar varias de estas ciudades. Entre ellas, ya mencionamos Jerusalén. Y ahí se va a establecer entonces la base para administrar todo este reino. El reino de David no solamente se extendió por medio de conquistas, sino que también a través de alianzas comerciales y económicas, sociales, políticas, que hacían que haya, podríamos decir, anillos de influencia. David dominó una región de forma completa, poniéndola bajo la administración directa del trono que estaba en Jerusalén, pero también controló pueblos que estaban más lejos y construyó un imperio. En tiempos de David, Egipto no era una potencia mundial, en Mesopotamia no había otra potencia. De hecho, no hay en el mundo entero otro reino como el que había en Jerusalén y en esta región en esa época. En ese tiempo Israel se convirtió en la potencia mundial, en el reino más
más poderoso, más influyente. Y David fue el arquitecto. Ahora, también ustedes saben que aunque David no conoció la derrota en las batallas con sus enemigos, sí conoció la derrota en su corazón con el pecado. Y conoció la calamidad y la destrucción por medio de juicios que Dios va a traer a su vida y a su familia por esa incredulidad o por ese pecado que va a venir. Entonces, una de las áreas donde vos podés ver esto es en el aspecto familiar. ¿Se acuerdan cuando David, esa tarde, cuando estaba en la terraza y vio a Betsabé bañándose? El pecado que va a venir ahí, el adulterio y después el asesinato de Urías, va a ser una cuña que va a penetrar la vida familiar de David y va a terminar dividiendo y destruyendo su familia de una forma muy, muy profunda. Hoy en día todavía uno puede ir a la ciudad de Jerusalén y pararse en el lugar preciso donde David estaba parado y ver todo lo que David vio en ese momento cuando vio a esa mujer, en ese patio externo, en esa terraza. Vos te podés ir y parar en ese mismo lugar y ver toda la región. Entonces, eso va a traer un efecto que va a devastar la familia de David. Muchas cosas trágicas pasaron en la familia, ¿no es cierto? Hermanos que matan a otros, violaciones, una rebelión, sublevación de Absalón y David que tiene que huir de la ciudad de Jerusalén para no pelear contra su hijo. Y bueno, cosas muy tristes que vinieron. Ese fue uno de los grandes, de las grandes caídas, de los grandes desastres de la vida de David. El otro gran desastre fue al final de su vida, cuando él era un hombre ya grande. Él cayó en el mismo pecado que Nabucodonosor. ¿Se acuerdan cuando Nabucodonosor en un momento es advertido por un sueño del peligro de la soberbia? Y es advertido de la necesidad de humillarse delante de Dios y honrar a Dios. Y él al principio responde, pero después el pecado crece en su corazón. Y un día estaba caminando por los palacios y por toda la gloria de su ciudad y las palabras de él: ¿no es esta la gran Babilonia que yo construí con el poder de mi fuerza? Y en ese mismo momento se escucha la voz que hace que Nabucodonosor termine como un animal por 7 años hasta que reconozca que Jehová reina sobre los reinos de este mundo. Y David, aún con el corazón conforme al corazón de Dios y viendo y buscando la gloria de Dios realmente por mucho tiempo y sirviendo a los propósitos de Dios y viendo toda la grandeza del obrar de Dios, la soberbia va a llegar a su corazón. Y entonces un día él decide hacer un censo. Y el censo lo que buscaba era poder medir su poder. Y consejeros le advierten de no hacerlo y David decide seguir adelante, no escuchando el consejo y manteniéndose en su pecado. Y Dios va a condenar ese pecado. Y viene el profeta y le dice que Dios va a traer un gran juicio. ¿Y se acuerdan las opciones que le va a dar el profeta? Y le dice: vos preferís que vengan, ¿eran 3 o 7? 3 años de hambre en toda la tierra, y entonces muchos van a morir por ese hambre. O 3 meses de derrota frente a los enemigos que van a venir y no van a poder ser detenidos y por 3 meses van a hacer todo lo que... O 3 días de pestes o del juicio directo de Dios, donde el ángel de Jehová va a salir y va a traer juicio sobre la tierra. Y David dijo: quiero estar en las manos de Dios. ¿Por qué en las manos de Dios y no en las manos de sus enemigos o de la sequía? Y él pensó por la misericordia de Dios. Él conoce el corazón de Dios, el carácter de Dios. Así que vienen 3 días de pestes y la gente empieza a morir de a miles. Y en medio de toda esa mortandad, David ora a Dios y Dios responde
Y el ángel de Jehová está viniendo hacia la ciudad de Jerusalén para entrar y matar a los habitantes de Jerusalén. Y David va y corre al monte Moría y va al mismo lugar donde Abraham había ofrecido a Isaac o había presentado a Isaac siglos antes. Y en ese lugar había un terreno que le pertenecía a un hombre, no me acuerdo, ahí está, le compró para el templo. Y le compra la propiedad y hace un sacrificio que hace que frene la mortandad inmediatamente. Y sí, Dios es un Dios misericordioso, se acuerda del pacto que hizo y ahí David hace ese sacrificio y frena toda esa mortandad. Ese lugar donde David hizo el sacrificio, donde Abraham había ofrecido a Isaac, va a convertirse en un lugar muy, muy importante para el mundo entero. Porque en ese lugar se va a construir el templo de Salomón más adelante. Y hoy en día ya no está más el templo de Salomón, en ese lugar está construida la mezquita de Omar, se llama, que es la cúpula que ustedes ven en las fotos de Jerusalén, que es tal vez la imagen más icónica de Jerusalén, y esa cúpula dorada es una mezquita que se construyó en el siglo VII, cuando Jerusalén estaba dominada por los musulmanes. Y sigue estando hasta el día de hoy en ese lugar. Y hoy Jerusalén tiene esta característica. Es el centro religioso de las tres religiones más grandes de todo el mundo, que es el judaísmo, el cristianismo y el islamismo. Tres religiones monoteístas que reclaman Jerusalén como el epicentro de su religión. De hecho, el mundo islámico no lo reclama como el epicentro, pero es uno de los 4 o 5 lugares más sagrados de todo el mundo. Y entonces cuando vos vas a Jerusalén, vos ves conviviendo estos tres mundos. Estaba viendo un informe del lugar que es la tumba de David. Es otro de los lugares turísticos donde uno puede entrar. Es un lugar que se descubrió, como muchos otros, por accidente, y es uno de los lugares más importantes de todos los lugares, los sitios arqueológicos. Está la tumba de David, al lado está la tumba de Salomón y la tumba de muchos de los reyes de Judá, en donde están muchos de los elementos originales de su tumba. Entonces, cuando vas a la tumba de David, vos ves en la tumba de David, en la primer planta, todos estos elementos que están como en un terreno subterráneo, sería. Sobre la tumba de David está construida una iglesia cristiana que data de los primeros siglos, donde el cristianismo controló toda esta región por siglos. Y sobre esa iglesia cristiana hoy está construida una mezquita. Entonces vos ves ahí, uno arriba del otro, un ejemplo de esta convivencia de estas tres religiones que reclaman estos lugares sagrados como propios. Entonces, el lugar donde está construida la mezquita es sagrado para el islamismo porque ellos creen que Abraham no ofreció a Isaac en ese lugar, sino que ofreció a Ismael en ese lugar. Y que los judíos torcieron la escritura y la historia para quedar ellos como el pueblo de Dios, cuando en realidad son los árabes el pueblo de Dios, ¿no? Entonces, ustedes se acuerdan que de Ismael va a venir todo el mundo árabe también, de donde viene la religión islámica. Entonces, bueno, la historia de David va a terminar ahí. Cuando David muere, entonces, él le va a traspasar a Salomón un reino glorioso. La transición, aunque hubo un poco de tensión, no se dio en medio de una guerra, sino que fue clara y Dios eligió a Salomón. Y ¿se acuerdan? Uno de los primeros actos de Salomón fue este pedido famoso que él le hace a Dios de que Dios le dé sabiduría para gobernar al pueblo. Entonces,
cuando Dios le pregunta qué es lo que él quiere, que pida cualquier cosa y Dios se lo va a dar, él no pide riqueza, no pide influencia, él pide sabiduría para gobernar al pueblo de Dios. Y esto lo que refleja es la influencia que David había tenido sobre Salomón. Durante toda su vida, David cometió muchos errores, pero él, como papá, se esforzó para instruir a sus hijos en un principio clave, y que es el temor a Dios. Los proverbios reflejan lo que Salomón entendió de todas esas lecciones que David le había dado. Los salmos muestran cómo David, en el Salmo 34, que creo que es donde David habla de este principio, de que esto es lo que él le va a enseñar a sus hijos, a temer a Dios. Y Salomón entendió que de esto se trata la vida. En Eclesiastés, teme a Dios y guarda sus mandamientos, esto es el todo del hombre. Temer a Dios es el centro de esta vida. Temer a Dios significa darle el lugar que le corresponde a Dios. Es vivir para la gloria de Dios. Es sujetarte a la ley de Dios. Y Salomón, cuando llega al reino, tiene este corazón. Él muestra que él quiere vivir de esta manera. Así que le pide a Dios no riqueza, no influencia, no fama, sino que le pide sabiduría. Y ese pedido demuestra la sabiduría que ya estaba en el corazón de Salomón. Y ahora Dios le va a ser el hombre más sabio de todos los tiempos. Así que Salomón empieza a administrar lo que David le dejó. Muchas cosas logró Salomón durante su reinado. Salomón agarró este ambiente de paz que David había generado e hizo que Israel se vuelva en una tierra sumamente rica. Entonces, Salomón empezó a hacer tratados comerciales que están descritos ahí en los libros de las Crónicas de los Reyes, donde él empezó a crear lazos que trajeron muchísimas riquezas. Tanta riqueza que se dice que en tiempos de Salomón la plata, el metal plata, en Jerusalén era tenido como piedras. O sea, no se le valoraba nada porque había tanto que es como que vos lo encontrás tirado en la calle como sin valor por todo lo demás que había traído Salomón. Y vos decís, bueno, fuera de la plata, ¿qué otras cosas? Bueno, aparte de oro, Salomón había traído piedras preciosas de todo tipo y toda clase de los confines del mundo. Él tenía relaciones comerciales, él tenía flotas de barcos que viajaban, ¿no es cierto?, a lugares muy distantes a traer todas esas riquezas. Y Salomón convirtió esto en un gran reino que asombró al mundo entero. Dentro de todos sus logros, la construcción del templo, que ustedes ven ahí una fotito, una descripción de cómo podría haberse visto el templo. La construcción del templo de Salomón sin duda fue una de estas grandes hazañas. El templo de Salomón no fue el templo más grande del mundo, hubieron otros que lo superaron en esto, pero sí fue el templo más opulento, como le diríamos, el templo con más riqueza que jamás se construyera. Hay descripciones en la Biblia de los materiales que se usaron y el costo que tuvo en tiempos modernos sería algo inimaginable. No ha existido otra construcción de estas características. El templo era sumamente precioso. Las piedras que se usaron, cortadas en canteras lejanas, traídas, ensamblado, los sistemas, los que trabajaron en ese templo. Bueno, fue una de las evidencias de esta sabiduría, de este poder, de esta riqueza que había en Israel en ese tiempo. Cuando Salomón construye el templo, él lo hace con mucho dinero que había dejado David para este proyecto y con mucho más que él aportó. Aunque Salomón mostró toda esta gloria, ustedes saben cómo la vida de Salomón se fue deteriorando y terminó en total, no terminó, pero cayó en una vida totalmente entregada a sus placeres. Y esto trajo graves consecuencias al reino. Toda esta vida económica y todas estas, por ejemplo, Dios le había advertido a los reyes que no tengan
mucho armamento, que no se llenen de carros y caballos para que ellos sigan confiando en Dios. Bueno, Salomón rompió todos estos principios, todas las relaciones comerciales que él hizo, incluyó tomar esposas de muchos lugares para fortalecer esas relaciones comerciales, cosas que Dios también le había prohibido para que su corazón no sea desviado en eso. El acumular riquezas también Dios lo había prohibido en Deuteronomio. Y Salomón rompió todas esas reglas y su corazón se desvió. Así que esa desviación le llevó a él a una ambición que terminó hundiendo a Israel en el caos. Aunque recibió un reino dorado, cuando Salomón entregó el reino a su hijo, cuando él muere y se lo deja a Roboam, la tierra de Israel tiene más deuda externa que Argentina, ¿sí? Imagínate, ¿no? Tiene deudas con el mundo entero. Está en una situación económica caótica. Los impuestos son insostenibles y le deja una bomba en las manos a su hijo. Y eso es una evidencia, de nuevo, del mismo principio. Lo que Dios, ahí cierro, Titi. Lo que Dios dijo desde el principio, ¿no? Él es el que bendice a Israel. Y la obediencia a Él es lo que trae la bendición de Dios. Y la forma en la que Dios lo bendice está evidenciado en David. David es el ejemplo. Salomón es un hombre que le dio su corazón a las mujeres, a las riquezas, a sus propias ambiciones. Y aunque al final Dios le concede arrepentimiento, el daño estaba hecho. Y Él va a dejar a un hijo que le dio su corazón a todas estas cosas. Ya no temía a Dios, buscaba sus propios intereses y sus decisiones van a terminar rompiendo el reino. Entonces, la historia de Israel también está marcada por estos principios. Si uno mira la historia secular, claro, mucho de lo que yo expliqué recién, de lo que Dios estaba haciendo y de lo que hizo grande Israel, eso no va a aparecer en los libros de historia. Pero todo lo demás, todo eso es historia universal, es historia conocida. La fama de Salomón en su tiempo se extendió por el mundo entero y hay registros de esto en muchas fuentes que no son bíblicas, que son extra bíblicas. Así que bueno, eso fue un poquito del resumen de esa próxima etapa. Tenemos que terminar, pero ¿hay alguna preguntita? Tenemos tal vez un minutito para... Dale. Sí, sí. Buenísimo. O sea, la sabiduría es... Una persona que teme a Dios no es necesariamente sabia. Es que comenzó el camino hacia la sabiduría, ¿no? Por ejemplo, una persona teme a Dios, pero si no conoce los principios bíblicos de la vida económica, no va a tomar buenas decisiones. Porque aunque ama a Dios, no tiene la capacidad de entender cómo Dios diseñó las finanzas y cómo vivir una vida que honra a Dios en ese campo. Entonces su vida no va a ser una vida efectiva, porque el temor a Dios es el comienzo, pero el avance en la sabiduría tiene que ver con aplicar la verdad de Dios revelada a la vida práctica. Entonces, Salomón temía a Dios, eso estaba. Y él tenía suficiente sabiduría como para pedir sabiduría, pero Dios hizo que su mente se abriera a cómo funciona todo el mundo de una manera sobrenatural. O sea, si yo quiero saber, por ejemplo, cómo administrar un reino, yo necesitaría aprender, necesitaría estudiar, necesitaría discernir, necesitaría mirar ejemplos. Salomón tuvo mucho de eso de forma sobrenatural. Dios se lo dio en su mente. Él lo sabía. Él sabía cómo aplicar los principios bíblicos a las situaciones cotidianas. Hay ejemplos en la Biblia, por ejemplo, de cómo funcionaba. Entonces, un ejemplo muy conocido es el de esas dos mujeres que vienen, que se están peleando porque una decía, este es mi hijo, la otra decía, es mi hijo. Y entonces,
¿cómo lo resuelve Salomón? ¿Cómo saber quién es la verdadera madre de estos hijos? ¿Te acordás de esta historia? Entonces dice, bueno, tráigame la espada, lo cortamos mitad para cada uno. Y entonces una grita, no, no, dénselo a él, a ella, ¿no es cierto? No lo maten. Y entonces dijo, bueno, dénselo a ella porque ella es la verdadera madre. ¿Y cómo lo sabe Salomón? Porque es un hombre sabio. Sabio no es solamente que teme a Dios, sino que sabe cómo resolver las situaciones de la vida, porque él conoce el amor de una madre, él conoce, pero capaz que a vos nunca se te hubiese ocurrido eso, porque tu nivel de sabiduría nunca va a alcanzar el de Salomón. Salomón fue el más sabio que existió jamás y no va a existir otro como él, ¿no? Porque Dios de manera sobrenatural le hizo tan sabio. Pero vos podés crecer en sabiduría. Pero sabiduría es eso. Dios lo que hizo con Salomón cuando él pidió sabiduría, Dios abrió su mente para que él vea lo que a nosotros nos cuesta ver, de cómo aplicar los principios a las situaciones cotidianas y vivir en obediencia a Dios, pero de una forma efectiva en todas las áreas. Él era excelente en todo lo que hacía, en todo lo que pensaba. Él era sabio, él entendía todo. ¿Sí? O no, no igual que Dios, pero mucho más que cualquier hombre que jamás vivió. En eso fue. Pero después lo que pasó es que aún hombres que temen a Dios y conocen la palabra de Dios no son inmunes al pecado y al engaño del pecado. Y entonces este hombre sumamente sabio se volvió un hombre necio por endurecer su corazón a la verdad. Y termina su vida por la gracia de Dios volviendo en sí, diciendo, deambulé por el mundo entero, seguí mi corazón, no sigan mis pasos. Todo eso es vanidad de vanidades. Entonces, sí, sabiduría, Dios no le hizo inteligente solamente, Dios le hizo sabio porque Dios le hizo que él vea cómo vivir los principios bíblicos en la vida cotidiana. Pero, pero sí, Dios no le hizo inmune al pecado. Y eso terminó tomando malas decisiones. Es una advertencia, ¿no? De cómo tenemos que cuidar nuestro corazón. A veces nos confiamos demasiado. Yo conozco, yo sé, yo estoy en esta posición, en este rol. Y Salomón cayó de ahí a lo más bajo. Bueno, terminamos. ¿Quieren? Padre, gracias por esta mañana, la bendición de poder abrir tu palabra o hablar de tu palabra y, y ser guiados a aprender de la historia, aún de el contraste entre David y Salomón y entender lo que marcó la diferencia entre estos dos reinos. Ayúdanos, Señor, a rendir nuestro corazón a ti cada día, a amarte, a buscar tu gloria, tu fama, tus intereses y a entregarnos con todas nuestras fuerzas por ellos. Ayúdanos a escapar del engaño de las cosas de este mundo, del amor a ellas, Señor, y de nuestros deseos. Y ayúdanos a honrarte a ti. Y queremos, Señor, ver tu nombre glorificado en nuestro tiempo. Y te pedimos entonces que hagas esta obra en nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.